Hola, ¿qué tal? Nos place darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Mi nombre es el pastor Edgar Benítez y me siento muy feliz de darte una bienvenida una vez más a este repaso de la lección que sin duda ha resultado y seguirá resultando apasionante por la profundidad del contenido y del mensaje de estos libros. Estamos estudiando, los dicen por allí, los mal llamados profetas menores. Y ya la semana pasada comenzamos con el estudio del profeta Oseas. Por supuesto, utilizando la metáfora de la relación de un esposo con una esposa, que es un tipo de relación que Dios también quiere tener con nosotros. Pero en esta ocasión vamos a analizar el mensaje del profeta Oseas, la segunda parte, pero visto desde una figura distinta, la de un padre con un hijo. Y lo interesante de este estudio es que ahora se presenta al pueblo de Israel como un hijo rebelde. Y yo creo que todos los que somos padres, y si tú eres padre y me escuchas, estarás de acuerdo que cuando uno de nuestros hijos hace cosas equivocadas y que nosotros le estuvimos diciendo que no lo hiciera y lo hace, sin duda alguna nuestro corazón se duele, ¿no es cierto? Y a veces tienen que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Bueno, de esto justamente vamos a hablar en esta ocasión. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Será un tema de mucha bendición seguramente. En un momento, iniciamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar nuestro repaso de la lección. Hoy estudiaremos la lección número 2 y vamos a hablar de un dilema. El dilema de Dios que se encuentra en Oseas, del amor y el juicio. Definitivamente una figura muy especial, la de un padre que tiene un amor especial por el hijo, pero que a veces tiene que dejarlo sufrir las consecuencias de sus actos. Como cada semana tenemos un gusto de darle la bienvenida también a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor. Es un placer saludarte, pastor, en esta nueva semana, y también saludar a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de la red, a los cuales les enviamos un saludo afectuoso también. Claro que sí. El director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo es el pastor Abraham Ramírez, a quien también le damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Aquí intentando tomar el ritmo de este trimestre, ¿no? Con la segunda lección. Bienvenidos a todos. Y con una lección, pastores, pues con mucho material, porque prácticamente estaremos analizando el mensaje de un profeta, ¿verdad? Por semana. Sí, y realmente tenemos que aceptar que el profeta Oseas es el libro un poquito más largo de casi todos los profetas menores, y el contenido es demasiado amplio, ¿verdad? Es vasto. Como es tan amplio, justamente me parece que 2 lecciones es poco, pero creo que en esta lección también se puede notar cómo el autor de la lección trata de presentarnos otra vez a Dios en una figura un poco diferente, la figura de un padre que se preocupa de tal manera por el hijo, que hace todo para que el hijo también lo tenga todo y pueda salir avante, ¿no? Y me parece que es un tema de actualidad, porque vivimos en un mundo y en un siglo, el siglo XXI, donde muchos hijos son rebeldes, niños que a veces ya no le hacen caso a los padres, que quieren hacer las cosas como ellos lo desean. Así que me parece que es un mensaje demasiado oportuno para la iglesia y para las personas en general. Definitivamente. Un tema muy profundo y de actualidad. Si les parece bien, antes de iniciar el repaso vamos a hacer una oración. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, queremos pedirte que tú dirijas el repaso de nuestra lección. Que los conceptos que salgan de nuestra boca puedan ser conceptos inspirados por ti. Que puedan realmente ayudar a los hermanos en su repaso y puedan fortalecer la vida espiritual de ellos y también la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a hablar entonces de esta
figura de esta metáfora el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, la de un padre con un hijo. Y sería bueno, para beneficio de los maestros de escuela sabática y alumnos, que diéramos un pequeño bosquejo. ¿Cuáles serían los puntos para este bosquejo, pastores? Pues el primero tenemos que aceptar que trata de un hijo rebelde, ¿verdad? El hijo que se rebela, el hijo que no quiere hacer lo que se le pide y que se aleja, ¿no? Entonces me parece que ese sería el primer tema básico del cual habla la lección de esta semana. Muy bien, un hijo rebelde, primer punto. Segundo punto, pastor. Si hay un hijo rebelde, hay un padre amante que busca cómo el hijo rebelde esté bien en relación con él, y entonces el segundo punto podría ser la disciplina de un padre amante. Los intentos de Dios por hacer que su hijo rebelde esté otra vez con él. Y a veces es difícil encontrar el punto de equilibrio, pastor, entre disciplina y amor, Así es. ¿verdad? Así que eso será un punto importante. Dios tiene el equilibrio, Correcto. ¿no? Pero hay que verlo. ¿Cómo le puede hacer un padre para que pueda hacer que su hijo rebelde entre en el cauce adecuado? Correcto. Y un tercer punto, pastor Isidro, ¿cuál sería? Me parece que el último punto que es esencial es la invitación divina que Dios le hace a través de esta parábola al pueblo. La invitación divina a un pueblo que se ha revelado. Correcto. Así que nos parece que el bosquejo de la lección de esta semana iría en esta dirección. Como primer punto, un hijo rebelde. El segundo punto, la disciplina de un padre amante. Y el tercer punto, la invitación divina. Así que, como verán, será un estudio muy apasionante, ¿verdad? Y vamos a entrar directamente con el primer punto. El primer punto. Pastor, Oseas capítulo 4, versículo 1, 2 y 6 nos presenta ahora a Israel como un hijo que no tiene freno, como un hijo rebelde realmente. Sí, tenemos que aceptar que esta es una de las grandes preguntas e interrogantes que la gente se hace. ¿Por qué si le doy todo a mi hijo, por qué se revela? Y hay personas que inclusive dicen, oye, ¿por qué salió mi hijo mal? Son preguntas que la gente se hace, ¿no? Pero tenemos que aceptar también que el hijo, o todos los hijos, tienen la capacidad de decisión, ¿no? Porque eso lo tienen nuestros hijos, tienen la capacidad de poder decidir. Y llega un momento que aun cuando se les puede dar todo, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero todo, yo quiero probar algunas otras cosas que no tengo aquí y que tú nunca me vas a dar, pero que me las ofrecen allá y se ven apetitosas. Quiero probarlas. Quiero probarlas. Oye, hijo, pero mira, no te conviene. Y empezamos a dar una serie de cuestiones por las cuales no les conviene, y con todo y eso dicen, ¿sabes qué? Pero yo quiero probar. Y entonces, como ellos quieren probar, al final se rebelan. Y se pueden rebelar con padres que hagan todo lo posible para que estén bien, se pueden rebelar con padres que sean demasiado estrictos. Con todo el mundo se pueden rebelar, porque los hijos tienen la capacidad de hacerlo, también piensan, y a veces piensan solamente en sí, como es el caso del hijo rebelde que presenta justamente el libro de Oseas. El libro de Oseas presenta al pueblo de Israel como un hijo rebelde que piensa solamente para él mismo. Si ese hijo rebelde tiene cierto parecido a una paloma incauta y Sí. a una novilla domada, ¿no? Oseas, al igual que el Señor Jesús, usa figuras, metáforas, parábolas, para decirle al pueblo su situación actual, ¿no? Y entonces, así como un hijo rebelde, ¿verdad?, está en contra de su padre, como una paloma incauta, por ejemplo, ¿no?, se deja engañar fácilmente. Como decía el pastor, hay voces que le llaman, y ellos, las palomas incautas, los hijos rebeldes, se van. Yo creo que buscan falsas salidas falsas, para divertirse, para gozar, para disfrutar. No están a gusto con lo que tienen, quieren ir más allá de lo que el Padre les ofrece y se van. Y hay un enemigo que les ofrece muchas cosas y se van. Y como paloma
que sin cuidado y distraídamente se dejan atrapar. Sí, esa es una característica de un hijo rebelde, pues, que no está a gusto con el padre y se deja engañar. Salidas falsas. El pueblo de Israel se había dejado engañar tanto por Egipto hacia el sur como por Asiria hacia el norte, ¿no? Yo creo que enseguida lo vamos a ver también. Dios lo había puesto a Israel en el ombligo del mundo. Su situación geográfica era especial. Los que querían venir de Asia hacia África tenían que pasar por ahí. Era excelente su ubicación. Así es, y los que querían subir hacia Asia de África tenían que pasar por ahí. Y aún los que tenían que venir de Europa tenían a fuerzas que pasar por ahí. Dios los puso en el ombligo del mundo, ¿verdad? Y tenían un trabajo que realizar por la posición geográfica, ¿no? Pero ellos, en vez de vivir lo que Dios les mandaba, por el norte a Siria, ¿no? Les invitaba a ser como ellos. Y por el norte, por el sur, Egipto, en el África, también les invitaba. Y ahí se encontraba. Y ellos se dejaron engañar. A veces por el norte, a veces por el sur. Yo creo que aquí había dos peligros muy interesantes. Por un lado, el recordar su pasado. Porque recuerden, el pasado era Egipto, ¿no? Así que recordaban el pasado y decían, oye, pues es que en Egipto parece que nuestros padres un día se la pasaron bien, pero espérate, en el pasado fueron esclavos, eran esclavos. Por muy bien que se la hayan pasado. Pues sí, por muy bien que se la hayan pasado, pero anhelaban el pasado por un lado, sí. lo antiguo, como esas personas que quieren vivir anclados en un pasado que no existe, pero que lo añoran y que quisieran regresar a ese pasado para vivir allí por siempre, ¿no? Y por el otro lado, Asiria, la novedad, ¿verdad? Lo nuevo, el experimentar algo diferente, el ir y buscar lo que el pasado no ofrece, pero que el presente tampoco da. Y parece que en esa situación de buscar la novedad o regresarse al pasado, se olvidan que su presente es tan extraordinario o es todavía más precioso que el pasado y esa novedad que están tratando de imaginar, ¿no? Pero ellos luchan por irse al pasado para disfrutar de esa relación que tuvieron un día o ven hacia la novedad, lo novedoso que presenta Siria, y en eso se olvidan de que en el presente tienen un padre amante como es Dios, que les está ayudando y les está dando todo para que se rebelan contra el padre. Y se rebelan contra el padre. Y ¿sabes qué? ¿Preferimos el pasado o preferimos la novedad? ¿Y de qué manera, pastores, nosotros podemos ahora asemejarnos a ese hijo rebelde? Porque en realidad esa metáfora pues nos habla a nosotros hoy. ¿De qué manera nosotros hoy podríamos convertirnos en ese hijo rebelde también delante de Dios? Mira, nosotros podríamos convertirnos en ese hijo rebelde, y hay gente que se ha tratado de convertir en ese hijo rebelde al tratar de añorar el tiempo de los pioneros, por ejemplo. Los pioneros fueron hombres extraordinarios en nuestra iglesia. Yo los respeto mucho porque todos realmente sacrificaron literalmente su vida porque este mensaje llegara a conocerse. Pero hay quienes anhelan lo que los pioneros nuestros hicieron y tratan de vivir ese pasado cuando ellos, nuestros pioneros, no tenían toda la luz como nosotros la tenemos hoy. Y dicen, no vamos allá con los pioneros, queremos ser como ellos, hay que regresar a lo que ellos creían, etc. Espérate, la iglesia es una iglesia que se maneja con orden y que justamente estudia, que ve, que va a las escrituras y dice, ¿saben qué? Esto es lo mejor. Y entonces hay unos que anhelan eso, y hay otros que anhelan la novedad. Esos movimientos que surgen por ahí, que se ven tan especiales, un nuevo ritmo de adoración, y vamos allí a probar, etc. Estamos ahí, los hijos rebeldes que nos vamos para el pasado, nos vamos para la novedad, casi iguales, ¿no? Casi iguales. Y no valoramos lo que tenemos. Y no valoramos la belleza del mensaje que tenemos presente y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque que no valoró Israel. El pastor lo decía hace un rato bien. Su ubicación geográfica es para que la hubieran valorado. En aquellos días Dios dejó un sistema de testificación que era que la gente viniera, ¿verdad? La gente tenía que venir. Vengan a ver que este pueblo es, porque este pueblo es tan extraordinario. Por eso algunos le llaman la misión centrípeta, ¿no? Vengan a ver.
Y realmente la gente llegó a ver en el tiempo de Salomón, por ejemplo, vino la reina de Saba y otros más que no están registrados que vinieron y vieron. Y este tipo es sabio. Y no aprovecharon. Ni cumplieron el propósito de Dios. Y otra manera de rebelarse contra el Padre es actuar como la novilla domada, ¿no? Vivir para sí, ¿no? Vivir para sí, satisfacerse, vivir cómodamente, con beneplácito, satisfaciendo sus necesidades nada más. Como que el hijo rebelde le dice al Padre, déjame vivir mi vida. Así es. Yo sé cómo vivirla, no te metas en mi vida, ¿no? Y el hijo rebelde está en contra del Padre. El Padre quiere actuar, déjame vivir así, ¿sí? Yo escogí cómo vivir y así voy a vivir, ¿no? Y pareciera ser que el pueblo de Israel así vivía. Ay, estamos cansados de tal y tal cosa, tantos mandamientos, tantas restricciones, tanto esto, tanto aquello, déjenme vivir, ¿no? Así que el hijo rebelde se asemeja también a una novilla domada que quiere hacer lo que él quiere. Pero lo interesante aquí es que ese hijo rebelde quiere independencia, pero es independencia de responsabilidades. Él no quiere hacer las cosas, pero sí quiere que el padre sea responsable de darle todo, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo de la novilla domada. Tiene todo. Y quiere todo. Y quiere todo, pero nada más para sí, pero no quiere la responsabilidad. Y tenemos que aceptar que en el caso de la paternidad, en el caso de los hijos, todos somos responsables, ¿verdad? Los padres que nos están viendo y los que nos están viendo saben que justamente hay una responsabilidad que se debe cumplir, ¿no? El hijo tiene responsabilidad que debe cumplir, pero los hijos quieren, dame, pero no me pidas nada, ¿no? Sí, la posición geográfica que Dios puso a Israel, como se decía, era para que fuera un ejemplo para todos. Testimonio. Se pasaran y dijeran, pueblo sabio y entendido es este, que tiene a Jehová como su Dios. Y entonces, a través de la vida del pueblo, la prosperidad del pueblo y la manera en cómo vivían, alabaran a Dios. Pero el pueblo, el hijo rebelde, ¿verdad?, estuvo en contra del padre, y entonces llegó a ser refrán, dicho, parábola. ¡Ay, mira cómo le pasó! Y todos decían así, lo señalaban, mira cómo le pasó. Y llegó a ser parábola también. Que no te vaya a pasar como Israel, ¿eh? Qué tremendo. Entonces, burla. Sí, correcto. Yo creo que era como una especie de hijo pródigo, ¿no? Sí, exactamente, ahí está la figura del hijo pródigo, exactamente. Sí, ahí está. Sí. Tristemente se dejaron engañar con facilidad. Y sufrieron las consecuencias. Sufrieron el fracaso. Como todos aquellos jóvenes hoy que quieren vivir de la misma manera. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. No se vayan. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tu llorar era primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé. Que no me viste, hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo
Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecar. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Bien, estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Estamos analizando la lección número 2, que se titula Amor y Juicio, el dilema de Dios, la segunda parte del libro de Oseas. Y por supuesto es un estudio muy apasionante por el contenido y la figura que se utiliza ahora de un padre con un hijo. Ya analizamos el primer punto, que es el hijo rebelde, pero ahora vamos a analizar el segundo punto, la disciplina de un padre amante. Pastor Isidro, Pastor Abraham, algunas personas dicen que el Dios que presenta el Antiguo Testamento no se compara con el Jesús que presenta el Nuevo Testamento. Y cuando yo estuve analizando la lección esta semana, Pastor, al analizar Oseas capítulo 11, uno dice, bueno, si alguien piensa de esa manera es porque no ha leído Oseas capítulo 11. Sí. Porque, Pastor, la descripción que hace Oseas capítulo 11 de Dios, Pastor, no dista en nada del Jesús del Nuevo Testamento. No, lo que pasa es que a mí me parece que la gente cuando escribe acerca de la Escritura es que toma pasajes aislados. Pero realmente el Antiguo Testamento hay que leerlo completo, ¿verdad? La vida de Jesús la tenemos en 4 evangelios y es un poquito más sencillo de verla por toda la compasión y la misericordia que mostraba. Pero recordemos que el Antiguo Testamento presenta ese mismo Dios amante. Y tenemos que aceptar que es amante con su pueblo también, ¿verdad? Es amante con todo el mundo, pero de manera muy especial con su pueblo, ¿verdad? Y el capítulo 11 de Oseas, el capítulo 12, 13, el 14, justamente hablan de ese padre tan amante que hace todo para que a su hijo le vaya bien, ¿verdad? Justamente el capítulo 11 dice que cuando Israel era muchachito de Egipto, llamé a mi hijo, es decir, yo lo adopté cuando él estaba allá. ¿Y qué era Israel en Egipto? Un pueblo esclavo. Esclavo. Y lo que me encanta de la historia del pueblo de Israel es que Dios no adoptó a Egipto, por ejemplo, porque si Dios hubiera adoptado a Egipto, cualquier persona podría haber dicho, bueno, Egipto ya era grande y Dios solamente lo hizo un poco más grande.
Pero Dios adoptó un pueblo que no era nada, era insignificante, era esclavo, que en la mañana se levantaba con la idea de que iba a trabajar bajo el sol y que en la tarde iba a estar trabajando bajo el sol y que al final cuando se pusiera al fin el sol y llegara la oscuridad, es entonces que iba a dejar de trabajar. Esa era la vida que era el pueblo de Israel. Y no tenía ninguna oportunidad. No tenía nada de llegar a ser ni siquiera pueblo. Por eso dice, de Egipto, ¿qué cosa? Yo lo adopté. Cuando nadie lo quería, yo lo adopté. Y lo hizo pueblo. Y lo hizo pueblo. Es decir, lo crió Así es. y lo estableció. Así es. Lo formó. Lo formó y lo estableció. Y Israel debiera, como un hijo que recibe del Padre todos los beneficios, debiera estar agradecido y servirle de todo corazón. Pero ya vimos que es un hijo rebelde. Sí, es más, el versículo 3, por ejemplo, tiene una expresión muy preciosa. Dice, con todo yo lo enseñé a andar. O sea, como cuando el padre toma de la mano al niño. Cuando tomamos a nuestros niños que no queremos que se caiga y lo llevamos de la manita, ¿no? Hijo, no te vayas a caer, y el hijo se quiere soltar, pero lo seguimos tomando hasta que finalmente vemos que sus piernitas ya lo sostienen, lo soltamos, y hasta nosotros decimos, oye, ya viste, hizo un solito, por ejemplo, cuando se queda. Oye, dio sus primeros pasitos. Eso es lo que Dios vio con el pueblo. O sea, lo enseñó a caminar. Todavía dice, lo llevé en mis brazos. Vean cuánta ternura. Pero el pasaje 3 termina de una manera que es inentendible. Y no conocieron que yo los cuidaba. Pues entonces, ¿quién los cuidaba? No conocieron que yo los cuidaba. Yo creo que los que somos padres podemos entender esto, ¿no? Cuando uno cuida amorosamente al hijo, cuando lo enseña a caminar, cuando está uno tomando fotografías y filmando sus primeros pasos, y eso, uno se ilusiona, ¿Sí? ¿no? Y ese amor y ese cuidado expresado hacia el hijo espera algo, espera reconocimiento. Mi papá. Gratitud. Gratitud, ¿no? Gracias. Admiración hacia el padre. Respeto. Respeto. Y va creciendo el hijo y parece ser que todo eso se va perdiendo, se va diluyendo poco a poco, ¿no? Llega el momento en que, como decíamos en el segmento pasado, déjame vivir mi vida, pues tú que te metes en lo mío. Al ser triste para el padre, recibir palabras como esas, que el hijo los ignora totalmente. Y no tan solo lo ignora, yo creo que un padre, el amor de un padre lo puede soportar, que diga, papá, pero viendo al hijo que va a la destrucción, ¿qué hago por mi hijo? ¿Qué hago que no haya hecho ya? Algo tengo que hacer. Y creo que ahí viene la disciplina. Sí, el asunto básico aquí, pastor, que justamente has mencionado, es claro, porque hay dos palabras que nos gustaría, que son las primeras que queremos escuchar del niño, que es papá y mamá, o mamá y papá, cualquiera de las dos. Y cuando las externan, no conozco un solo padre o una sola madre que diga, no hombre, ¿por qué me dijo papá? Generalmente con una satisfacción bien grande, con un rostro radiante, dicen, oye, mi hijo ya sabe hablar. Digo, ya sabe hablar, no dice más nada, ¿verdad? Pero ya sabe hablar, ya dijo papá y ya dijo mamá. Lo que uno esperaría después de leer estos primeros 3 pasajes del capítulo 11 es que terminara diciendo, ¿saben qué? Y me dijo papi. ¿Verdad? Y me dijo papi. Pero no, y no conocieron que yo los cuidaba. O sea, yo les di todo, pero ni siquiera eso conocieron. Entonces, Dios trata de disciplinar. Recordemos, a veces nosotros tratamos de confundir lo que es la disciplina. La disciplina nosotros generalmente la vemos como si fuera castigo. Eso no es lo que significa disciplina. Disciplina significa ser discípulos, es decir, enseñarles un estilo de vida. Eso es lo que significa disciplina. Y era lo que Dios quería que tuviera el pueblo, un estilo de vida diferente. Y que aprendiera a gobernarse solo, además. Sí, por eso es que les dio los 10 mandamientos, porque todos los 10 mandamientos hablan de un estilo de vida diferente. Por ejemplo, los primeros 4 que tienen que ver con la relación con Dios, eran justamente los que el pueblo de Israel en todo este libro nos dicen que ellos habían transgredido.
tenían imágenes, tenían otros dioses, no respetaban el nombre de Dios, transgredían el sábado, o sea, no les importaba. Por eso es que ese estilo de vida, cuando ellos lo dejan, se convierten en un pueblo demasiado idólatra, ¿no? Parte de la disciplina, pastor, tiene que ver con también dejar que el hijo sufra las consecuencias de sus errores. Sí, yo creo que a algunas personas les causa un tanto escozor decir que Dios disciplina, porque creemos que la disciplina malentendida nuestra humana es la misma que de Dios. Nosotros, según disciplinamos, aplicando un castigo. Y casi siempre aplicamos el castigo cuando estamos enojados, ¿no? Dios no. Dios aplica disciplina, ¿verdad? Expresando su amor por nosotros, ¿no? Y entonces, la disciplina de Dios es el intento divino para que entendamos que estamos haciendo mal y corrijamos el camino. Creo que esa es la disciplina del Señor, el intento del amor de Dios para que corrijamos el camino. ¿Cómo? Yo creo que a veces va a dejar que nosotros suframos las consecuencias de nuestras acciones. Claro, para que nos demos cuenta que estamos haciendo mal, que ese no es el camino adecuado y volvamos como el hijo pródigo, que ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Qué ando haciendo aquí? Que se me antoja la comida de los puercos, me levantaré y iré a mi padre. Él reflexionó, volvió de su locura, volvió en sí, y haciendo esto, Dios intenta que el hijo rebelde, que es Israel, reconozca su pecado y vuelva al Padre. ¿Sería, pastor, que nosotros podemos de alguna manera llegar a ser esos hijos ingratos? Sí, mira, aquí justamente en el capítulo 12 habla de parte de lo que hace un hijo así, ¿no? Por más amor que le muestren. Por ejemplo, el capítulo 12, el versículo 1 dice: Efraín se apacienta de aire. ¿Qué come? Come aire, es decir, no come nada, no recibe alimento, ¿no? Pero piensa que está bien. O sea, es una de las cosas muy, muy complicadas. Luego dice, aumenta mentira, es decir, le gusta mentir. Ha mentido tanto que ya creyó sus mentiras. Ha mentido tanto diciendo que este es un ídolo, que este ídolo es un Dios que trae la lluvia. Que ya lo cree. Que ya lo creyó que es Dios y que le da la lluvia. O sea, imaginémonos cómo está la situación. Si nosotros vamos al versículo 8, dice que es lleno de orgullo. Por ejemplo, el versículo 8, y se jacta diciendo, hallé riquezas. ¿Quién las halló? Él las halló, él las encontró. No depende de nadie, no le da las gracias a Dios por lo que tiene. Es una persona orgullosa. Y el 12:14 dice, pero Efraín ha provocado amargamente a Dios. Todavía desafía a Dios. A ver, ¿qué traes conmigo? O sea, y con todo eso que hace, Dios todavía lo sigue amando. Y está dispuesto a perdonar. Dios lo sigue amando y está dispuesto a perdonar. Todavía en el 13:13, por ejemplo, dice, es un hijo ignorante. O sea, no es sabio. Pero con todas estas características tan terribles que he mencionado aquí, Dios lo seguía amando, porque seguía siendo su hijo. ¿Cuándo un hijo deja de ser hijo? Nunca. Y para Dios menos. Y si algo lastima el corazón de Dios, entonces, pastor, es la ingratitud de sus hijos. Pues que no reconozcamos, ¿no? Que dependemos de Él. Eso es lo más terrible, que vemos cómo Él nos da el sustento cotidiano y no reconozcamos, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿por qué haces oración por la comida? Oye, porque qué privilegio yo tengo de comer. Se olvidan de orar, algunos no quieren diezmar, algunos no quieren ir a la iglesia, pasar el sábado porque están muy cansados. Eso es ingratitud. Todo eso es parte de la ingratitud. Es lo que estamos viendo del hijo, ¿no? Es decir, mira, Señor, la verdad, yo sé que existes, pero no te metas en mi vida, ¿no? Es lo mismo que decía Israel. O sea, Israel, por eso era un hijo descarriado. Sabía que Dios existía, pero le decía, déjame vivir. Como decimos comúnmente, déjalo ser. Qué tremendos conceptos. Pues ojalá que ninguno de nosotros seamos hijos rebeldes y mucho menos hijos ingratos.
Vamos a hacer una pausa y en un momento continuaremos con esta interesante lección de la segunda parte del libro de Oseas. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta. Vamos a continuar entonces con este dilema de Dios, el amor y el juicio en el libro de Oseas. Hemos hablado ya de las dos primeras partes que han sido muy interesantes, el hijo rebelde y por supuesto la disciplina de un padre amante. Pero en esta ocasión vamos a entrar a la tercera y última parte de nuestra lección. Vamos a entrar a la invitación divina. Pastores, Lucas capítulo 15, versículo 20 nos dice que el hijo pródigo finalmente regresa. Después de haberle dado la espalda al padre, después de haberse gastado la herencia, viene oliendo a cerdo, porque estuvo cuidando cerdos, viene con hambre, ¿verdad? Humillado. Y la parábola nos dice que cuando el padre lo ve, sale corriendo, lo besa, lo abraza, le cambia el vestido y hace una gran fiesta por él. Es muy similar a lo que ahora estamos viendo con la invitación en el libro de Oseas. Sí, el hijo pródigo también fue un hijo rebelde. Me parece que eso no hay duda. Es el hijo rebelde del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí tenemos al hijo rebelde en el Antiguo Testamento. Solamente que hay una diferencia. La diferencia es que ese hijo rebelde del Nuevo Testamento dice que de pronto en un momento le entró la lucidez, allí en medio de los marranos, le entró la lucidez y dijo, oye, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Mejor me voy a casa, aun cuando yo ya no sea hijo, porque eso es lo que le estaba realmente diciendo. Yo me voy a casa y le diré, ya no soy tu hijo, porque yo ya te pedí la herencia, me la gasté. En otras palabras, yo anhelé hasta que te murieras para que me dieras mi herencia. Pero bueno, tienes algo aquí de comida, dámelo, yo te voy a servir como un jornalero. Pero para ese padre, el hijo nunca dejó de ser hijo, con toda la rebeldía y la ingratitud. Nosotros tenemos que aceptar que el Señor le llama al pueblo de Israel de una manera extraordinaria. Pero a diferencia del pródigo, Israel no quiso más saber nada del Padre, aun con todo el amor rebosante del Padre. Qué tremendo. Por un lado, el Padre ya le demostró su amor al enseñarlo a andar, caminar, y el Hijo lo ignora. Deja que sufra las consecuencias y entonces le vienen cosas malas por lo malo que hace. Y entonces el hijo rebelde malentiende el amor del Padre. Me estás castigando. Y aquí vienen las palabras de Oseas, de Dios, en Oseas 11, 8 y 9, ¿no? A mí me sorprende lo que dice el Señor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Yo creo que aquí el Señor tiene inflamada, dice, su compasión. Yo digo que su corazón se inflama, el corazón de Dios se inflama, ¿no? Al ver que sus hijos lo entienden mal. El pueblo dice, me castigas, tus juicios vienen sobre mí, ¿no? Me vas a destruir, porque cada vez que hacemos mal, lo que esperamos es un castigo. Y dice Dios, no me entiendas mal, mi hijo. Y si vemos a la cruz, yo morí por ti, ¿cómo te voy a hacer mal? Si yo entregué mi vida por ti, ¿cómo te voy a destruir? Si yo derramé mi sangre por ti, ¿por qué no entiendes que te amo hasta la muerte?
¿no? Es un llamado de Dios al pueblo. A veces el llamado de Dios se va a quedar ahí solamente, desafortunadamente. Dios va a estar invite. La respuesta es nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Sí, el pueblo, por más que se hundía, Dios lo seguía invitando. 5.2, por ejemplo, dice, los rebeldes se han hundido hasta lo profundo. A veces nosotros tenemos una expresión, ya tocó fondo, ¿no? Y cuando tocas fondo, ahí en el fondo, como que, a ver si te entra la iluminación. Bueno, ellos tocaron hasta lo profundo, ya tocaron fondo. Pero aún en el fondo, todavía no entendían el amor de Dios. Versículo 13, dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su llaga, Efraín acudió a Siria y envió un mensaje al gran rey, pero él no podrá sanar ni curar vuestra llaga. En otras palabras, sabían lo que estaban padeciendo y en lugar de ir con Dios, buscaban la ayuda en otros lugares para ver si se le podía dar, sin reconocer a Dios, cuando todo eso solamente venía para que ellos dijeran, Señor, mira, estamos padeciendo, tú eres el que nos puede sanar, ¿por qué no nos sanas? Y ellos lo sabían cómo era Dios, porque vean lo que dice el capítulo 6, los primeros 3 versículos. Venid, volvamos al Señor. ¿Verdad? Esa es la invitación que dice ahí. Venid, volvamos al Señor. Él nos despedazó, nos sanará. Hirió y nos vendará. O sea, reconocen que Dios tiene el poder para a veces dejar que las consecuencias de tus actos vengan. Claro. Pero así como el niño que a veces toma un clavito y lo mete en un contacto y le da un toque, pues no vamos y lo golpeamos, lo primero que hacemos es, ¿qué te pasó en el dedo? Y si algo tiene el niño en el dedo y no lo podemos solucionar, vamos con el médico. Pues dicen ellos, ¿sabes qué? Dios lo puede hacer. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él. Es decir, seguiremos siendo hijos igual. Y todavía el versículo 3 dice, conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo, su venida es tan segura como el alba, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riegan la tierra. Ellos conocían cómo era Dios, pero a diferencia del pródigo ellos dijeron, no queremos más, y Dios sigue invitando todavía. La invitación de Dios siempre va a estar ahí, y la invitación de Dios expresa su anhelo, es decir, ya hemos visto que el pueblo de Dios se rebela, ignora, busca otros dioses. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Y la invitación expresada, Oseas 14. Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Le trata de explicar el Señor cuál es el problema. Y el versículo 2 dice, tened palabras de arrepentimiento, convertíos al Señor y decirle. Es decir, Dios esperaba que el pueblo de Israel pudiera expresar su arrepentimiento de esta manera. Señor, que ellos pudieran orar, Señor, quita toda iniquidad y acepta el bien. Te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que Dios anhelaba, que los hijos rebeldes se volvieran y que ellos pudieran decir esto: Asiria no nos librará, no subiremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es lo que Dios anhelaba. Ya no se vayan, vengan con palabras de arrepentimiento y digan que ya no se van a ir tras dioses ajenos, que ya no van a buscar la ayuda de otras naciones. Aquí hay ayuda. Tu Dios es tu soporte, tu Dios es tu sustento, tu Dios te puede proveer de todo. ¿verdad? El anhelo de Dios era que ellos reconocieran. Sí. Y que Dios les pudiera restaurar completamente. Sí, por ejemplo, el 12:6 es una de las expresiones más interesantes. Aquí tú puedes, conviértete a tu Dios. Sí. O sea, la invitación de Dios ahí está. O sea, sufres porque quieres. No sufras, conviértete a tu Dios. Dice ese versículo 6, guarda el amor y la justicia y en tu Dios espera siempre. Esa era la invitación divina, pero todavía el anhelo de Dios, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 14, yo sanaré su rebelión. Imagínense lo interesante. Ya te rebelaste, yo voy a sanar tu rebelión. Los amaré de pura gracia.
porque mi furor se apartó de ellos. O sea, qué más podía pedir el pueblo? Nosotros tenemos que aceptar que Dios le llama, porque Dios siempre invita a las personas y no los deja hasta que la persona de plano dice qué cosa, no quiero más. Y este libro tan interesante justamente termina el versículo 9 con una invitación extraordinaria para todos, porque dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes en ellos caerán. Eso era todo lo que necesitaba el pueblo, consagrarse a Dios. La invitación está. Y nos parece que esa sigue siendo la misma invitación que Dios nos hace a nosotros hoy. Sí. Hemos llegado prácticamente al final de nuestro repaso de la lección y nos gustaría, a manera de consejo, de palabra de ánimo, tal vez con una expresión, pastores, sería bueno despedirnos de la gente que nos sigue semana a semana en este repaso de la lección. A mí me gustaría decirles nada más que si por X situación tuvieran un hijo que es un poco rebelde, confíen en el Señor y dejen que Él haga su trabajo. Pero por favor, ninguno de nosotros se rebele contra Dios. Dios nos sigue llamando, nos sigue invitando, y a diferencia del pueblo de Israel, ojalá nosotros seamos esos hombres y mujeres sabios que escuchan las palabras del Señor, las guardan y entonces viven como es el deseo de nuestro Padre Celestial. Pastor Abraham. Una de las promesas de Dios para el pueblo cuando ellos se arrepintieran es que los iba a convertir en lirios, en Líbano, en olivo, en trigo. Es decir, las aguas de salvación y de salud iban a llegar hasta el pueblo de Israel. Y entonces cuando leí esto, recordé el Salmo 1, serán como plantas, ¿verdad? O árboles. Bien plantados. Bien plantados junto a arroyos de agua. ¿Estamos mal? Yo creo que todo ser humano es un hijo rebelde. Pero aquí está la oportunidad de volver al Padre. Y cuando volvamos a Él, seremos como árboles plantados junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dios nos promete prosperidad y salvación sobre todas las cosas. Volvamos al Padre, arrepentidos. Gracias, pastores. Y bueno, yo creo que si hay algo que debemos resaltar en esta lección para terminar, es que debemos vivir con un corazón agradecido. Dice el libro de Oseas: yo me incliné hacia Él y le daba de comer. Ojalá que nunca nos olvidemos esto. Todas las cosas buenas que tenemos provienen de Dios. Vivamos con corazones agradecidos. No seamos hijos ingratos. Y que realmente nuestra vida sea una vida de inspiración, porque vivimos agradecidos con Dios y siempre estamos reconociéndole como el dador de todas las cosas buenas. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que la próxima semana estés con nosotros en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.